Hablando de temas de impuestos y refiriéndonos a las personas físicas, hay tres tipos de exenciones que resultan fundamentales y que en este video te vamos a dar a conocer. Pues qué tal mis amigas y amigos de Abolaulex, les quiero dar la más cordial bienvenida a su canal de Abolaulex, Hablemos Legal. Quiero agradecer a todos aquellos que nos hacen el favor de seguirnos, que le han dado like a nuestros videos, que nos hacen el favor de suscribirse a nuestro canal. Y bueno, en este video les quiero compartir un tema que les va a resultar bastante interesante, como ya lo dije al inicio, y que tiene que ver con ingresos que pueden resultar exentos para las personas físicas y que es muy importante que los conozcan por su trascendencia. Nos habremos de referir a tres tipos de ingresos que son exentos para efectos del impuesto sobre la renta. Y el primero de ellos será los ingresos que se obtengan por la enajenación de casas, habitación. El segundo, aquellos ingresos que se reciban por herencia o legado. Y hay un tercer tipo de ingresos que también son exentos, que son los donativos. Y es importante conocer las peculiaridades de cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a analizar el primero de estos ingresos exentos que, pues bueno, resulta muy interesante para todas aquellas personas físicas que enajenan una casa, habitación. Y bueno, y estas exenciones las vamos a encontrar nosotros en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la fracción específica en donde se encuentra lo relativo a la enajenación de casas habitación, lo encontramos en la fracción 19. Entonces vamos a analizar parte por parte cada una de estas fracciones. Entonces, esta fracción 19 establece que, bueno, son ingresos exentos, es decir, por los que no se paga impuestos por lo que tú llegues a recibir si tú vendes una casa y lo que te paguen. Es decir, por ejemplo, si tú llegas a vender una casa habitación, el ingreso que tú recibas por esa venta va a resultar exento con ciertas características que vamos a analizar aquí, ¿no? Entonces ya entrando en materia, esta fracción 19 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que son exentos los ingresos que deriven de la enajenación de casa, habitación del contribuyente. Ojo, siempre que el monto de la contraprestación, es decir, lo que se pague, obtenida no exceda de las 700,000 UDIs o lo que viene a ser lo mismo unidades de inversión. Y además la transmisión de la propiedad se formalice ante notario público. Entonces, trayendo a pesos mexicanos estas 700,000 UDIs que al mes de noviembre del 2021, que es cuando estamos haciendo este video, sería el equivalente a 4,914,350 pesos. Es decir, si tú recibes esta cantidad por la enajenación de tu casa, habitación, ojo, no habla de local comercial, es casa, habitación, entonces este ingreso que recibas será exento. Entonces la propia ley nos establece que por el excedente de esta cantidad se va a determinar la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida, ¿no? Entonces, esta sería la primera condicionante, que te digo, va a ser exento siempre y cuando no exceda de esta cantidad. La venta, pues obviamente se lleve a cabo ante notario público de casa habitación. De igual forma, la propia fracción nos establece que el cálculo del impuesto se llevará a cabo ante el propio notario público. Obviamente, dentro de esta fracción, esta exención va a encontrar sus limitantes precisamente pues para evitar o quitarle la idea de aquellas personas físicas que pudieran decir, oye, pues me voy a dedicar a la venta de casas habitación, voy a invertir y las voy a vender y todo aquello que reciba pues va a ser exento, ¿no? Entonces, ojo con esto. Entonces, esta fracción nos establece que esta sección solamente será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, el contribuyente no hubiere vendido otra casa habitación. Es decir, solamente podrás vender una casa cada 3 años. Entonces, pues de cierta manera puede resultar lógica esta limitante, porque como ya les dije, pues bueno, pudiera haber personas que se quisieran dedicar entonces al ramo inmobiliario, a comprar casas habitación, habilitarlas, acondicionarlas
y sacar ganancias y pues bueno, enajenarlas y pues el ingreso obviamente sería exento, ¿no? Entonces por eso se establece esta limitante. Para verificar lo anterior, será el propio notario público quien deberá coordinarse con el SAT para verificar si, bueno, si este contribuyente no ha tenido otras enajenaciones dentro de estos 3 años y de igual forma se deberá dar aviso al SAT acerca de esta operación. Entonces, serían 3 supuestos para que sea exenta esta enajenación de casa-habitación por parte de personas físicas. La primera, como ya lo vimos, que va a ser exenta únicamente hasta la cantidad de 4.914.350 o 700,000 UDIs. Entonces, como ustedes saben, pues las UDIs van cambiando mes con mes y año con año. Entonces, obviamente, pues el valor va a ir incrementándose en cuanto a esta exención. Ya sabemos que por el excedente, pues sí se pagará el impuesto. La otra limitante que ya mencionamos es siempre y cuando, pues dentro de los 3 años inmediatos anteriores, el propio contribuyente no hubiera enajenado otra casa-habitación y el notario es el encargado de cerciorarse de este tema. La segunda exención que vamos a analizar es una que ha causado mucha controversia y que se ha estado discutiendo por parte de los legisladores ya de tiempo atrás, y es una que tiene que ver con aquellos ingresos que se reciban derivados de herencias o legados. Actualmente las personas físicas que reciban ingresos derivados de una herencia o legado son totalmente exentos. No hay una limitación actualmente en cuanto a montos. Entonces la controversia que ha causado este tema tiene que ver precisamente con la discusión que se ha llevado a cabo acerca de limitar la exención y por ende, por llamarlo de cierta manera, poner un impuesto a las herencias y los legados como acontece en Estados Unidos. Les repito, actualmente lo que se reciba por herencia o legado una persona física en nuestro país, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, es totalmente exento. Vamos a ver si llega a prosperar esta limitante a la exención o que pongan un impuesto a las herencias y los legados. Les digo, cuando la sola palabra, la sola discusión, pues levanta mucha controversia, levanta muchas voces. Creo yo que es un tema que se limita mucho, pues sobre todo por la cuestión que puede representar para los partidos políticos echarse a cuestas una reforma de esta magnitud. Vamos a ver si lo hacen. ¿Será bueno o será malo que se establezca un impuesto a las herencias? Pues bueno, es muy discutible. En mi opinión, pues bueno, yo considero que no se les debe de poner un impuesto, puesto que se supone que, bueno, la masa hereditaria, si yo, por ejemplo, tengo muchos bienes o una persona, tu padre, algún pariente, algún tío, se supone que todo aquello que está heredando, pues en dado caso para hacerse de estos bienes, pues tuvo que pasar por un proceso legal y dentro de todo este proceso legal, pues tuvo que haber pagado impuestos. Entonces lo que se cuestiona es, bueno, si todos estos bienes ya pagaron impuesto en su momento y los vas a transmitir, se los vas a transferir a los herederos, entonces ¿por qué tendría que volver a pagar impuestos? Entonces hay varias corrientes, ¿no? Que dicen, pues bueno, tendrían que pagar impuestos puesto que la persona que los está recibiendo para él implica un nuevo ingreso, ¿no? Se está acrecentando su riqueza. Entonces es un tema que da para mucho, se puede analizar muchísimos los pros y los contras, pero bueno, a ver ustedes qué opinan sobre este tema de las herencias y los legados, que les digo que actualmente son totalmente exentos de impuestos. La tercera y última exención que quiero platicar con ustedes en este video la vamos a encontrar en la fracción 23 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y esta se refiere al tema de los donativos. Sé yo que hay mucha confusión a veces en cuanto al tema de los donativos, de si son totalmente exentos o si no, cuáles son las limitaciones, cuáles son los montos, etcétera. Entonces, bueno, obviamente, como les digo, todas estas fracciones, estos casos que estamos analizando se refieren solamente a personas físicas, no a personas morales. Entonces, la propia ley establece que van a ser exentos de impuestos sobre la renta los ingresos que una persona física reciba derivados de donativos. Aquí vamos a encontrar varios incisos, entonces vamos a mencionar el primer caso. Entonces, es exento los donativos que se den
entre cónyuges, es decir, coloquialmente hablando, marido y mujer. El inciso A de esta fracción establece que van a ser totalmente exentos de impuestos sobre la renta los donativos que se reciban o se den entre cónyuges, o bien los que perciban los descendientes de sus ascendientes, ojo, en línea recta, cualquiera que sea su monto. Entonces, esto es muy, muy importante a considerar, a tomar en consideración. Entonces, los que se den entre cónyuges, pues va a ser exento, ¿no? Si tú a tu esposa o esposo le haces una transferencia de dinero y la marcas como donativo, pues va a ser exento. Entonces, ojo, aquí viene un tema muy importante a considerar. Siempre que hagas tú una transferencia de una suma de dinero a tu cónyuge, debes de establecerle en el concepto de pago, en el concepto bancario, que es un donativo. También es ampliamente recomendable que hagas un contrato de donativos para que lo tengas como un medio de soporte en caso de que la autoridad llegue a hacer una revisión, porque va a ser lo primero que te van a pedir. Te va a decir, oye, a ver, este ingreso de dónde viene, tú le vas a decir es un donativo. Lo primero que te va a pedir es el estado de cuenta para ver si proviene de entre cónyuges. De igual forma te puede llegar a pedir el acta de matrimonio y en su caso te va a pedir el contrato, entonces por eso es importante que lo tengas. De igual forma, lo mismo acontece en el caso de que sean donativos que se den entre los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta. Entonces, vamos a explicar esto de los donativos que perciban los descendientes de sus ascendientes, porque a veces, las palabras legales y fiscales pueden resultar rebuscadas, pero bueno, un ejemplo sería que tú recibieras un donativo por parte de tus padres o de tus abuelos, ¿no? En ese caso, tú eres el descendiente y tus ascendientes pues son tus padres o tus abuelos, ¿no? Tú estás recibiendo ese ingreso y obviamente pues es en línea recta. Ahora hablemos del inciso B, que contempla lo contrario, es decir, que van a ser exentos los donativos que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta. Entonces, en este caso es a la inversa, ¿no? Es si tú como hijo le das un donativo ya sea a tus padres o a tus abuelos, o incluso pues puede llegarse a dar el caso de que aún estén vivos tus bisabuelos, ¿no? Entonces habla de ascendientes o descendientes en línea recta. Entonces obviamente pues va a ser muy difícil que, les digo, a veces es complicado que aún vivan los bisabuelos y menos aún los tatarabuelos, ¿no? Entonces por eso siempre se considera nada más entre padres y abuelos. Ojo, y aquí viene una limitante muy interesante en cuanto a los donativos que perciban los ascendientes de sus descendientes. La ley establece, dice, siempre y cuando los bienes recibidos no se enajenen o no se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Ah, caray, estamos en presencia de un legalismo demasiado rebuscado. Te lo voy a explicar a continuación. No te preocupes, vamos a tratar de explicarlo para entender un poco cuál es la lógica de esta, que es una limitación. Entonces, les digo, estamos en este supuesto en donde tú como hijo le donas a tus padres o a tus abuelos. Como ya estamos viendo, esta exención de donativo solamente se da entre ascendientes o descendientes o viceversa en línea recta. Aquí no se habla en ningún caso de los colaterales, es decir, hermanos, tíos, primos o sobrinos. Es solamente entre ascendientes o descendientes en línea recta. Entonces, esta limitación se establece para precisamente evitar que se hagan donativos a hermanos y que también vayan a resultar exentos. Es decir, pongamos un ejemplo. Tú como hijo le donas a tu padre o a tu madre o a tus abuelos, entonces aquí pudieras llegar a pensar, entonces para podérselo, como yo no se lo puedo donar directamente a mis hermanos o otros parientes colaterales, pues voy a hacer eso, ¿no? Lo dono a línea recta directa y para que ya mi padre o mi madre o mi abuelo o abuela a su vez se lo donen a mi hermano y resulte exento, ¿no? Entonces aquí esta exención no aplica de esa manera, está esa limitante, es decir, el ascendiente, quien reciba un donativo por parte del descendiente, no lo puede donar o vender a su vez. Entonces esa es la limitante para evitar precisamente
pues que saltes el obstáculo de que no puede haber donativos entre parientes colaterales. Ahora bien, hay un inciso C que viene a responder una de las interrogantes que siempre está en el aire y que, bueno, que genera muchas confusiones en el sentido de que, bueno, coloquialmente se piensa que, pues bueno, los donativos pues son exentos, ¿no? Que tú puedes dar cualquier donativo a cualquier persona o a cualquier institución y va a ser exento, o muchas veces no se tiene muy clara esta idea. Entonces, este artículo nos establece o se refiere a los demás donativos, es decir, los que no se refieran a ascendientes o descendientes en línea recta directa, o los donativos que se den entre cónyuges, que son los únicos casos de exención total. Entonces, este inciso C nos señala, dice que, pues bueno, van a ser exentos los ingresos que se perciban por concepto de donativos. Ojo, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces las UMAS elevadas al año. Por el excedente se va a pagar el impuesto correspondiente, pues bueno, en los términos que establece la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, entonces van a ser exentos los donativos que no excedan de 3 veces las UMAS, que bueno, las UMAS también son estas unidades de medida y actualización que, pues bueno, se van actualizando año con año y, bueno, traducidas a valor del 2021, esta cantidad exenta nos da 98,080,20 centavos. Entonces, los donativos que tú des a cualquier persona o de igual forma los que recibas tú de cualquier persona que no sea tu cónyuge o tus ascendientes o descendientes en línea recta directa, van a ser exentos hasta por la cantidad de 98,080 pesos y 20 centavos. Ya por el excedente se va a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, esta es la cantidad que es exenta o obviamente es dentro de un año calendario. Entonces, amigas y amigos de Abolaulex, este fue el tema que les quise compartir en este video. Espero que les haya resultado bueno y les resulte interesante y de utilidad. Por favor, si tienen alguna duda o comentario relacionado con el tema que abordamos en este video, los invito a que ahí en la sección de comentario lo dejen y trataremos de responderlo a la brevedad. De igual forma, los invito a que visiten la página de Abolaulex que se encuentra disponible en www.abolaulex.com, donde incluso podrán solicitar una asesoría ya más especializada o incluso alguna cotización de algún servicio en donde, pues bueno, los podamos apoyar con este tema. De igual forma, amigas y amigos, si les gustó este video, los invito a que le den like. Esto es importante para que el algoritmo recomiende este tipo de videos y les hago la más cordial invitación a que se suscriban a mi canal de Abolaulex, le den clic ahí en la campanita para que estén enterados de cuando subamos este tipo de contenidos y estén enterados de, bueno, de temas legales interesantes. Y bueno, amigas y amigos, hasta la próxima.